Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jennifer Garcés y a continuación voy a presentar un tema acerca de lo que es la solución de ecuaciones no lineales. El tema que voy a presentar a continuación es un tema que se denomina o se conoce como el método de Gauss-Seidel, que es un método iterativo. Aquí tenemos una pequeña introducción para hablar sobre este método. Nos dice que el método de Gauss-Seidel es una técnica utilizada para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Se considera como un método iterativo o de aproximación y es similar a las técnicas que se usan en los métodos anteriores para obtener raíces. Aquí nos dice que este método consiste en la determinación de un valor inicial, a partir del cual, mediante una técnica sistemática, se obtiene una mejor aproximación a la raíz. Pero prácticamente debemos basarnos en lo que consiste este método. Y aquí nos dice que el método de Gauss-Seidel consiste en hacer iteraciones a partir de un vector inicial para encontrar los valores de las incógnitas hasta llegar a una tolerancia deseada. Y la diferencia radica en que cada vez que se desea encontrar un nuevo valor de una x sub y, además de usar los valores anteriores de las x, también utiliza valores actuales de las x encontradas anteriormente, que va desde x sub 0 hasta x sub i menos 1. Entonces, para entender de mejor manera lo que nos dice el concepto, aquí nos presenta la ecuación, pero podemos entenderlo de mejor manera basándonos en que para resolver este tipo de ejercicios con el método de Gauss-Seidel vamos a utilizar un valor anterior y un valor antiguo para cada vez que vayamos realizando las iteraciones o el cálculo de las iteraciones. El método de Gauss-Seidel surgió como una modificación del método de Jacobi, que acelera la convergencia de este. El método de Gauss-Seidel recorta sustancialmente el número de iteraciones a realizar para obtener una cierta precisión en la solución. Evidentemente, los criterios de convergencia son similares a los de Jacobi. Por lo que aquí tenemos un pequeño ejercicio. Aquí tenemos un pequeño ejercicio en donde nos presenta este método de Jacobi, en donde vamos a tener, por ejemplo, de un sistema de ecuaciones, obtenemos una matriz y vamos realizando las iteraciones utilizando los valores anteriores de cada iteración que nos vaya saliendo para obtener por fin nuestra iteración o el valor de iteración deseada. Listo, entonces aquí nos dice cómo resolver esos sistemas de ecuaciones. El método de Gauss-Seidel está basado en el concepto de punto fijo, es decir, cuando x sub i sea igual a a g sub i de x, va a tener el número de iteraciones que va desde 1 hasta n, para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Nos dice que para garantizar la convergencia se debe cumplir que el sistema tenga una diagonal dominante. Es decir, que se cumpla la desigualdad siguiente. Si se cambia el orden de las ecuaciones, esta puede divergir, como podemos ver aquí. Pero, ¿a qué hace referencia esto de la diagonal dominante? La diagonal dominante es que teniendo un sistema de ecuaciones, por ejemplo, de 5a, 3b. Bueno, aquí voy a realizar solo este sistema como para explicar lo que es la diagonal dominante, porque hay que tener muy en cuenta eso para realizar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, 4c igual a 1, por ejemplo. Aquí tenemos un 3a, 2b, 5c que es igual a 0, por ejemplo. Por ejemplo, 0. Y tenemos por última fila de nuestro sistema 2a, 3b, aquí 2c, que es igual a 2, digamos. En donde, al hablar de diagonal dominante, estamos hablando que de nuestro sistema de ecuaciones. La diagonal principal que se conoce en toda matriz o sistema de ecuaciones, toda esta diagonal debe tener el mayor valor a comparación de sus otros valores. Entonces, esto es la diagonal dominante que tenemos que tener en cuenta, que para realizar este ejercicio, todos los valores que contenga esta diagonal principal o diagonal dominante deben ser mayores a todos sus otros términos,
que conforman el sistema de ecuaciones. Aquí nos dice, el método de Gauss-Seidel es el método iterativo más comúnmente usado. Suponga que tiene un sistema de ecuaciones, en donde vamos a tener a de x, que también será igual a b, o sea, es un sistema de ecuaciones. Dice, suponga que se limita a un conjunto de ecuaciones de 3 por 3. Si los elementos de la diagonal no son todos ceros, la primera ecuación se puede resolver para x sub 1, la segunda para x sub 2 y la tercera para x sub 3 para obtener esta fórmula con la que vamos a trabajar nuestros sistemas de ecuaciones. Pero, claro, para obtener nuestras iteraciones. Entonces vamos a utilizar esto, que nos quiere decir que utilizaremos los valores anteriores que nos han salido las iteraciones para hallar nuevas iteraciones. Listo, nos dice que se puede empezar el proceso de solución al escoger valores iniciales para las x. Y una forma simple para obtener los valores iniciales es suponer que todos son ceros. Estos ceros se sustituyen en la ecuación, la cual se utiliza para calcular el valor de x sub 1. Después se sustituye este nuevo valor de x sub 1 junto con el valor previo de 0 de x sub 3 en la ecuación y se calcula el nuevo valor de x sub 2. Este proceso se repite con la ecuación para calcular un nuevo valor de x sub 3. Y después se regresa a la primera ecuación y se repite todo el procedimiento hasta que la solución converja suficientemente cerca de los valores verdaderos. Dice, aquí podemos ver cuál más o menos sería el criterio de la convergencia para el método de Gauss-Seidel. Aquí tenemos las fórmulas que ya la mencioné anteriormente, en donde nos representan los valores de las iteraciones anteriores con las actuales. Aquí tenemos un pequeño ejercicio de aplicación en donde nos va a servir mucho para poder entender a qué se referencia este método. Nos dice resolver el siguiente sistema de ecuaciones para el método de Gauss-Seidel. Tenemos aquí nuestro sistema de ecuaciones, señalamos nuestra diagonal principal. Aquí nos dice que vamos a confirmar la convergencia del método usando la diagonal principal. Utilizamos para eso una operación de valor absoluto, en donde al resolver esta parte con valor absoluto nos da un valor de 5. Pero creo que este valor no es mayor para los otros valores de nuestro sistema de ecuaciones. Y por lo que en este caso no sería, no se cumpliría la diagonal dominante. Entonces, para nosotros obtener un valor de diagonal dominante, reacomodamos nuestro sistema. Entonces, aquí nos ha quedado que nuestra tercera fila del sistema de ecuaciones ha pasado al primer puesto. Esta también se ha removido. La fila de aquí está en el segundo puesto y la fila de la mitad está en el tercer puesto. Entonces, ya listo. Entonces aquí podemos obtener un nuevo reacomodo del sistema. Entonces aquí nos dice que los valores dominantes de la diagonal principal son números mayores y confirmamos aquí si nuestro sistema de convergencia. ¿Por qué? Porque al obtener realizar la operación con valores de absolutos nos ha dado que nuestra diagonal principal dominante es igual a 21. Entonces comparando 21 con 5 nos quiere decir que en este reacomodo sí vamos a tener nuestra diagonal dominante. Dice, ahora sí empezamos a resolver el ejercicio aplicando Gauss-Seidel. Entonces lo que tenemos que hacer es ir despejando cada variable de esta diagonal, de nuestra diagonal dominante. Por lo que despejamos aquí el valor de x, aquí el valor de y, el valor de z, dándonos estos valores. Entonces, ¿para qué nos sirven estos valores o este despeje? Para ir encontrando ya nuestras iteraciones. Por lo que aquí vamos a utilizar, a dar valores para y y z que será igual a 0, en donde al sustituir valores en el primer despeje de la x nos ha dado un valor de 2.5. En el valor de y nos ha dado un valor de 7.16 y en el despeje de z nos ha dado un valor de menos 2.76. Que aquí esta ya sería nuestra primera iteración utilizando los despejes que tenemos acá. Tenemos que tener en cuenta que estos valores los vamos a ir utilizando para posteriormente en nuestras siguientes iteraciones con los despejes que hicimos en las variables. Aquí tenemos nuestra segunda iteración. Asimismo, vamos a ir sustituyendo valores de la primera iteración en cada despeje de la variable, dándonos un valor de x sub 1 igual a 4.086, un valor de y de 8.16 y un valor de z de menos 1.24. Ya tenemos los valores de nuestra segunda iteración. Y aquí tenemos ya los valores también de nuestra tercera iteración, en donde vamos a utilizar
los valores que nos salieron aquí en la segunda iteración. Por ejemplo, aquí vamos a tener en la tercera iteración un valor de x que sería igual a 4.005. Aquí vamos a tener un valor de y de 7.991. Y aquí vamos a tener un valor de z de menos 1.999. Que como dije anteriormente, vamos a ir resolviendo estos ejercicios con los valores anteriores. Por ejemplo, este z de la segunda iteración. Este z ya lo utilizamos aquí para encontrar el y. Asimismo, realizamos así cada vez nuestro ejercicio. Por ejemplo, aquí también como valor anterior, ya tenemos aquí un x. Este x lo sustituimos aquí, por ejemplo. Y así vamos realizando en todas nuestras iteraciones. Por ejemplo, aquí, este y ya lo sustituimos aquí para hallar el valor de z. Listo, entonces aquí nos dice que con estas 3 iteraciones es suficiente, ya que podemos darnos cuenta que los valores calculados se van acercando a un valor según se vaya realizando las iteraciones. Por lo que más o menos nos dice que nuestros valores en cada iteración se acercan a x es igual a 4, y es igual a 8 y z es igual a menos 2. Y por último, y creo que ese es un paso muy importante, es que vayamos calculando nuestros errores. Aquí nos dice que vamos a calcular el error relativo porcentual con la siguiente fórmula. El error relativo porcentual es igual a la aproximación actual menos aproximación anterior. Esto sobre aproximación actual, todo esto por 100%. Y como podemos darnos cuenta, incluso para calcular el error, vamos a ir tomando valores actuales con los valores anteriores. Listo, entonces vamos a encontrar nuestro primer error de la primera iteración en el valor de x, de la variable x. Al calcular nuestro error nos da que es un error de primero el primer error nos ha dado que es de 38.82 y como podemos ver ya va reduciéndose su valor en el error porcentual de la variable x que nos da un 2.02%. El error relativo porcentual de las iteraciones y en la primera iteración como de la variable y nos ha dado que tiene un error de 12.25%. Sin embargo, al calcular nuevamente el error ya nos ha disminuido este error a un 2.11%. Asimismo, calculamos el error relativo porcentual de las iteraciones z, que como primera iteración nos ha dado un valor de 42.27 y al resolver nuevamente la otra iteración nos ha dado un valor de 2.95, perdón, que como vemos estos errores van reduciendo por cada iteración que se va realizando. Por lo que tenemos que tener en cuenta estos errores porque estos errores se los realiza para cada iteración que vayamos resolviendo porque nos dará información, nos ayudará a darnos cuenta qué tipo de error estamos obteniendo en cada iteración para ver si estamos realizando bien el ejercicio y sobre todo para ver cuánto ha disminuido también este error en cada iteración. Aquí nos dice, como parte final del ejercicio y de la explicación del método, nos dice que teniendo estos resultados como valores de los errores relativos porcentuales, nos damos cuenta que nuestro error en el cálculo va disminuyendo cada vez se vaya realizando las iteraciones por cada variable. Entonces, esto sería toda la explicación sobre el método de Gauss-Seidel. Espero que haya sido clara y que haya sido una explicación para que me puedan entender. Muchas gracias por la atención. Eso ha sido todo por el video explicativo.